Y término, bueno, estados modernos, ¿verdad? Sí, estados modernos. Pero de repente has estado intentando encontrar este tema en otro texto. Y no lo vamos a encontrar como estados modernos. Este tema también se le puede denominar como monarquías absolutistas. ¿Sí? Monarquías absolutistas. Entonces vamos a colocar unos títulos para que no te pierdas, ¿no? Vamos a poner aquí monarquías, monarquías absolutistas. ¿Ah? Muy bien. Por ahí es importante conocer de qué siglo a qué siglo se desarrolla este tipo de gobierno, ¿verdad? ¿Entre qué siglos se desarrolla este tipo de gobierno? Siglo XVI y siglo XVII. Así es. Siglo XVI y siglo XVII. Muy bien. A ver, una de las primeras cosas, por ejemplo, nosotros solemos hablar sobre los estados modernos, viene a ser lo referente a las características de este. Si te preguntan, por ejemplo, cuáles son las características de los estados modernos, una primera característica, muchachos, tendría que ser, por ejemplo, la idea del providencialismo. Sí, el providencialismo. Ujú. A ver, dime, ¿qué significa esto de providencialismo? ¿Qué significa eso de providencialismo? A ver, dime, ¿qué significa providencialismo? La palabra providencialismo viene de lo siguiente, ¿no? En realidad, para los teólogos especialistas de este mismo, el poder, en este caso, el poder de un monarca o de un rey, ¿no? Proviene de quién? De Dios. No te vayas a olvidar ese día. El poder del rey proviene de quién? De Dios. Eso es el providencialismo, no te olvides. Vamos a poner por aquí. Significa que el poder del rey proviene de Dios. Así es. Profe, en pocas palabras, los teóricos del absolutismo señalaban de que el rey era todopoderoso porque quien le otorgaba ese poder era obviamente Dios. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Quiénes son los teóricos de esta característica, chicos? A ver, ¿quiénes son los teóricos de esto? Entre los teóricos tenemos, por ejemplo, a Jan Bodin, ¿sí? Es uno de los teóricos, Jan Bodin. Y tenemos también a otro señor, miren, tenemos aquí a Jacques Bousset. Jacques Bousset, ¿ya? Estos son los teóricos del providencialismo. Por eso también es importante, por ejemplo, hablar del religión, hablar del centralismo. ¿Sí? ¿Qué entiendes tú por centralismo? Ahora, dime. ¿Qué significa por centralismo? Centralismo significa que el poder, significa que todo el poder, aquí, todo el poder está, está concentrado, ¿sí? Todo el poder está concentrado en manos de quién, en manos del rey. Así es. Ojo con eso, ¿no? Todo el poder está en manos del rey, a eso se le conoce como centralismo. Pero una pregunta, ¿quiénes son los teóricos que terminan hablando acerca de esto? Tú conoces a uno, mira, empieza con Nicolás y termina en Maquiavelo. ¿Cómo se llama? Nicolás de Maquiavelo. Dime, ¿cómo se llama su obra más importante? Vamos, vamos, dime. ¿Cómo se llama la obra de Maquiavelo, la principal obra? Vamos, chicos, ¿cómo se llama la obra de Maquiavelo? Vamos, comenten. A esta obra se le conoce como, a ver, por ahí, excelente, excelente Valentina. Muy bien. A esta obra se le denomina el Prince. Así es, ese es el nombre.
el príncipe. Así es. No, donde habla, por ejemplo, del interés que tiene un rey para poder concentrar el poder. Bueno, ya esto también es importante, por ejemplo, hablar de Thomas Hobbes. Así es, Thomas Hobbes. Sí, sí, Thomas Hobbes. Profe, una pregunta. ¿Cuál es su obra? La obra de Hobbes viene a ser, recuerda, Leviatán. ¿Qué dice la obra? Leviatán. ¿Te acuerdas de esa frase que viene? El hombre es el lobo del hombre. ¿Te acuerdas de esa frase? Sí, es. Y bueno, por otro lado, también es importante, por ejemplo, hablar del regalismo. ¿Qué significa esto del regalismo, chicos? Entender esta palabra, regalismo, se entiende como que el poder, ¿sí? El poder del rey es superior, es superior a la iglesia. ¿Sí? O sea que el poder del rey está por encima de la iglesia. Normalmente tú en el curso de historia de creo que ya has hablado, por ejemplo, y hicieron monarquías absolutistas que era seguro. Esa clase ya la hicimos. Así es, Analia, seguro. ¿Y qué tema todavía entonces? A ver, coméntame cuál es el título. Ujú. Ya, a ver. Ya, es lo mismo, Yanel, no te preocupes. Está bien, estamos bien entonces. Si me dices que es el título, está bien. Si te das cuenta en el material aparece absolutismo, ¿no? Entre paréntesis está bien. Sí, claro, estamos bien. Ya, estamos bien, estamos bien. Sí, estamos bien. Solamente que absolutismo, bueno, una vez el absolutismo lo van a dividir en 2 semanas. Nada más. Ya, nada más por eso. Pero seguro que hemos hecho todo eso. Bueno, ¿con quién lo han hecho? Conmigo. A ver, sí, muchachos. Comenta. Sí. Ahí. Ya. A ver. Seguro que ya lo he hecho. A ver, ¿qué sus reacciones ahí, ¿no? A ver. Ah, ya lo hicimos todo, ¿no? Todo lo absoluto. Ok, muy bien. Listo. Entonces, muy bien, muchas gracias, chicos. Entonces, recuerda que a esto le vamos a sumar una repetición y una característica más, ¿no? Mercantiliza. Mercantiliza. Y recuerda que una característica del mercantilismo fue el bullonismo, ¿no? Bullonismo. ¿Qué significaba eso? De acuerdo a la acumulación de metales preciosos. Muy bien. Entonces, como ya tienen la teoría, también deben recordar, por ejemplo, de que en España hay una familia que justamente representó el absolutismo en ese tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama esa familia? En España, en el siglo XVI. La familia que concentró todo el poder es la familia de los Habsburgo, que justamente su compañera ha compartido esa idea, ¿no? Están ahí, por ejemplo, la familia Habsburgo con Carlos I y Carlos Felipe II. Por otro lado, en Francia hay otra familia reinante en este tiempo. ¿Cuáles son? Los Borbones, no te olvides. Ahí tenemos a Luis XIII y a Luis XIV. Muy bien, entonces vamos.
a la pregunta número 1. ¿Te parece? Vamos a terminar entonces todas las preguntas que tienen que ver con monarquías absolutistas. Uno, mira, dice, en el contexto del desarrollo de regímenes absolutistas, el control de la prensa y la censura fueron herramientas fundamentales para mantener la estabilidad política. ¿Ya? A través de la supervisión de publicaciones, los monarcas evitaron la difusión de ideas contrarias a su autoridad y fortalecieron su dominio sobre la sociedad. ¿Qué medida caracterizó el control de la prensa y la censura en los regímenes absolutistas? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver ahí. Sí, sí. Ujú. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué? A ver, ¿qué has marcado en esa pregunta? La A dice por ahí. ¿Qué dicen los demás? A ver. Sí. Claro, la A es la prohibición de que contextos que cuestionaran la autoridad de los reyes. Obviamente estos reyes muchas veces conocían, por ejemplo, un fuerte control de la prensa, ¿no? Se prohibía la publicación de ciertos textos que afectaban la figura de los reyes. Ahora vamos al punto número 2, ¿te parece? La pregunta número 2. Mira lo que nos dice. Durante el absolutismo, los monarcas centralizaron el poder, gestionando la autonomía de diversas instituciones. Esta concentración de autoridad permitió a un país controlar la administración, la justicia, el ejercicio, consolidando su nominación en limitaciones políticas. Respecto a la centralización del poder en la monarquía absolutista, determine la veracidad de las siguientes afirmaciones. A ver, uno, los monarcas absolutos redujeron el poder de la nobleza, ¿verdad? ¿Qué opinas? ¿Se reduce el poder de la nobleza, verdad o no? A ver, número uno, ¿qué opinas? Sí, no, no. Obvio, bueno. Recuerda que la absolutismo se impone contra los señores feudales, verdaderos, sí, verdaderos. Todos se crearon parlamentos fuertes que limitaban el poder del rey. Se crearon nuevos parlamentos fuertes. No, porque si limitan el poder del rey, eso significa que el poder del rey está por debajo de quién, por debajo, ¿sí? Clasificarse por debajo de quién, de, del Parlamento, y eso no es absolutismo. Es más, aquí no monarquía absolutista ni siquiera existe el Parlamento, no te vayas a olvidar de eso. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso. Así es. Ujú. ¿Ya? ¿Estamos viendo hasta ahí los hechos? ¿Sí o no? Que dice, parece que desde el inicio de la clase, maestro con el micrófono, ¿cómo? Mm, ¿sí? ¿Ya? ¿No se escucha lo que dice? Ujú. A ver, claro. Pero escucho un poco lejos. Ah, sí, bueno. Hay algo que está pasando en el micrófono, ¿sí? A ver, ¿no me escuchan, chicos? A ver, distorsionado y bajo. Ujú. Hay otro profe que se escucha. Escucha y lee lo que queda. Cualquier cosa. Muy bien, entonces estábamos en la pregunta, sí, a ver. Ok, muy bien, ya, listo, muy bien, a ver, empezamos. A ver, la pregunta número dos, ojo, nos decía, ¿no? En la premisa uno, los monarcas absolutos redujeron el poder de la nobleza feudal y hemos dicho que eso es verdadero, ¿no? El rey se impone contra los señores feudales. La dos, habíamos dicho que era falso porque el poder del rey estaba por encima de toda institución. Es más, no existía división de poderes, por lo tanto no existía parlamento. La tres, ¿qué es marcado en la tres? ¿Verdadero o falso? A ver, dice, la administración del Estado quedó bajo control del monarca. ¿Qué opinas? Verdadero, ¿no? Claro, muy bien, verdadero.
4. Se eliminó toda descentralización política en los reinos europeos. ¿Qué opinas? ¿Sí o no? A ver. ¿Sí o no? Falso, obvio, porque no se elimina toda descentralización política en los reinos europeos. Por ejemplo, chicos, hay un estado que siguió siendo una monarquía, pero parlamentaria. ¿De qué país estoy hablando? A ver, ¿de qué país estoy hablando? Estaríamos hablando del caso inglés. ¿Ya? Entonces, la clave, ¿cuál sería, muchachos? En la pregunta número 2, ¿cuál sería tu respuesta? La A de avión, muy bien, excelente. Excelente, muy bien. Ahora nos vamos a la pregunta número 3. Mira lo que nos dice. Durante el siglo XVII, Luis XIV consolidó la monarquía absolutista en Francia, sustentado en el poder de su persona y en la disminución de la influencia de la nobleza y los parlamentarios. Su famosa frase, el Estado soy yo, refleja su concepción del poder y su dominio sobre todas las instituciones. En este sentido, ¿qué representó dicha afirmación en su gobierno? A ver, ¿qué marcarías tú en esta pregunta número 3? La A, la necesidad de compartir el poder con la nobleza y el clero. No, más bien si el rey concentra todo el poder, chicos, esto sería totalmente erróneo, ¿no? A ver, por ahí me dice, muy bien, por ahí, Rick se nos dice la C, a ver, la total concentración del poder en manos del monarca, obvio. Cuando él hace alusión, por ejemplo, esta frase, el Estado soy yo, está haciendo alusión a esto del centralismo verdadero. Ahora vamos con la pregunta número 4. Mira lo que nos dice. A mediados del siglo XVIII, diversos pensadores comenzaron a cuestionar las estructuras políticas tradicionales heredadas del antiguo régimen. En este contexto surgieron ideas que promovieron nuevas formas de organización de poder, incluyendo, influyendo en las reformas y movimientos posteriores en Europa y en América. En este sentido, una característica política destaca del pensamiento ilustrado, ¿cuál sería? A ver, para poder entender esto de la ilustración, chicos, recuerda que tenemos que hablar justamente de la ilustración. La ilustración es un movimiento filosófico que se opone al absolutismo. Por lo tanto, si se opone al absolutismo, ¿cuál sería tu clave en esa pregunta? Si el absolutismo defiende la idea del centralismo, por lo tanto, ¿no? La respuesta sería obvio, muy bien, Ritze, obvio, muy bien, Niete, muy bien, estamos hablando, muy bien, Nieto, la respuesta sería de droga, marca, por favor. Muy bien, y tendríamos que hablar también de otro tema, entonces por aquí tendríamos que hablar de otro temita. Y ese temita, muchachos, vendría a ser el tema de la ilustración. Así es. Vamos a poner por aquí, título entonces, la ilustración. Y chicos, ¿estamos hablando de qué siglo? Estamos hablando de qué siglo? Siglo XVIII. Así es, siglo XVIII. Muy bien, Diego. Muy bien, claro, Esther, muy bien. Oye, tú debes saber que al siglo XVIII se le conoce también como el siglo de qué? De las luces, el siglo de las luces. Ujú. Haciendo alusión, vamos a poner por aquí, hay que hacer alusión a lo siguiente. Si se le llama siglo de las luces, es porque la luz hace alusión a qué, muchachos. La luz hace alusión a qué? A la verdad, al uso de la razón. Muy bien, excelente, Santa. Muy bien, excelente. Muy bien, Valentina, claro. Y recuerda, si la luz representa la razón, el conocimiento, qué cosa representa la oscuridad? La oscuridad representa la ignorancia, el atraso. Muy bien, Kiara, excelente. Así es. Muy bien. Ahora vamos a otro punto que también es importante. Por ejemplo, podríamos hablar de, primero, un concepto pequeño acerca de lo que es la ilustración.
Podríamos decir que la ilustración, mira, podríamos decir que la ilustración es un movimiento, ojo, ojo, es un movimiento político, ojo, movimiento político e ideológico, movimiento político e ideológico, ujú, impulsado por una clase social. Hay una clase social que va a buscar hacer frente al absolutismo en Europa, chicos. ¿Impulsado por qué grupo? Dime. Yo voy a poner ese nombre, mira. Impulsado por la burguesía. Ya no te vayas a olvidar de esto. Así es. Muy bien, Esther. Claro, está impulsado por la burguesía. Ujú. Y me acuerdo que la burguesía son los comerciantes, ¿verdad? En contra de qué? En contra del antiguo régimen. Entonces, si por ahí te preguntan qué cosa fue el antiguo régimen, te pueden preguntar esto, ¿ah? ¿Qué fue el antiguo régimen? Podemos decir que el antiguo régimen fue, muchachos, la monarquía que absolutista. Sí, el antiguo régimen hace alusión a qué? A la monarquía, a la monarquía absolutista, pero también hace alusión a que el antiguo régimen hace alusión al sistema feudal, al llamado feudalismo. No te vayas a olvidar. Hace alusión al llamado sistema feudal o al feudalismo. Pero también es importante señalar, muchachos, que el antiguo régimen tiene que ver con el gran poder que todavía tenía, ¿qué institución? La Iglesia Católica. Entonces, esos son los tres elementos que tiene el antiguo régimen, no te olvides. Ujú. Profe, una pregunta, ¿y por qué la burguesía odiaba tanto a la monarquía absolutista? Bueno, hay que entender, muchachos, que la burguesía tiene una ambición en este tiempo. ¿Sabes cuál es su ambición? Llegar a controlar el poder político. Así es. Y para poder llegar a controlar el poder político, tiene que acabar con quién? Con los que tienen el control político en ese tiempo, o sea, con el rey. Así es, con el rey. Ahora, muy aparte de esto, es también importante, por ejemplo, señalar que la burguesía odia a los señores feudales. Profe, ¿por qué? Porque los señores feudales no permiten que la burguesía pueda transitar y desarrollar comercio libre. Si ellos comercializan de un lugar a otro, la burguesía les cobra un impuesto, peaje, por cruzar por su feudo. Así es. Y yo te hago una pregunta, ¿por qué a la Iglesia Católica? ¿Por qué la burguesía rechaza tanto a la Iglesia Católica? Porque la Iglesia, ¿qué dice? La Iglesia, ¿qué dice? Que aquellas personas que acumulan mucho dinero están cometiendo ¿qué cosa? Están cometiendo un pecado, la avaricia. ¿Me entiendes? La avaricia. Así es. Por otro lado, también recuerda que la Iglesia señalaba que toda persona tenía que entregar ¿qué cosa? Un impuesto. No sé si te acuerdas que era equivalente al 10% de lo que uno recibía. ¿Cómo se llama ese impuesto? Vamos, vamos, te leo. ¿Cómo se llama ese impuesto? Muy bien, Esther, excelente. Muy bien, Valentina. Excelente, Kiara, muy bien. Obviamente, diezmo. Ahora vamos a ver el punto número 2. Mira, aquí vamos a hablar de las características, ¿sí?, de la ilustración. Y una primera característica de la ilustración, muchachos, una primera característica sería, ¿dónde surgió? ¿Cuál fue el lugar donde surgió? Surgió en Inglaterra. Pero ¿dónde va a tener mayor peso sus ideas, sus críticas? ¿Dónde? En Francia. No te vayas a olvidar de eso. Ahora, por otro lado, también es importante decirte lo siguiente. La burguesía tiene o busca rendir culto a qué? Culto a la razón. Para la burguesía, la razón es la única forma de alcanzar qué cosa? La verdad. Ojo,
es la única forma de alcanzar la verdad. Por otro lado, también es importante, chicos, señalar que la ilustración busca en este contexto criticar, mira, vamos a poner por aquí, criticó qué cosa, la sociedad, criticó la sociedad estamental, estamental. ¿Por qué, profe? Porque la ilustración terminaba planteando ciertas cosas. Por ejemplo, para la ilustración, chicos, la sociedad no podía estar dividida en estamentos, como en la época del feudalismo, donde había nobles, clérigos y pueblo, sino que la sociedad no se basaba en una cuestión de origen, sino todos éramos iguales o todos deberíamos ser iguales ante la ley y ante Dios. Entonces, recuerda, uno de los grandes ideales de la ilustración viene a ser la idea de que de igualdad, no te vayas a olvidar. El otro ideal grande que promueve es la libertad, no te olvides. Y el último ideal viene a ser la fraternidad, no te olvides. Igualdad, libertad y fraternidad. Esos son los tres grandes ideales. Así es. Ujú. Porque en algunos maestros porque de repente los teóricos de la ilustración fueron franceses, pero su cuna, el lugar donde aparece es Inglaterra. Así es, Esther. Ahora, por otro lado, debemos tener en cuenta lo siguiente. Si te preguntan, por ejemplo, si te preguntan, la ilustración buscó impulsar qué cosa? Impulsó el ideal de qué? El ideal de progreso. Claro, la ilustración va a buscar el ideal de progreso. Sé que para la ilustración, chicos, puede existir qué cosa, un avance, un desarrollo de la sociedad. Sí, la ilustración va a estar de acuerdo con eso. Ahora, por otro lado, también recuerda, también vino en un examen de admisión, me acuerdo esto como si fuera ayer, mira, vino esta idea. Señalaban que la ilustración es un movimiento ecuménico. ¿Alguien me puede decir por qué es un movimiento ecuménico? ¿Qué significa que la ilustración sea ecuménica? Significa que debe, debe difundirse a todos los hombres, a todos los hombres. Todos los hombres. Ojo, la ilustración buscaba llegar a todas las personas. Y la ilustración también señalaba de que si el hombre aprendía, el hombre llegaba a conocer la verdad a través del uso de la razón, el hombre llegaría a ser feliz. Así como tú eres feliz, por ejemplo, estudiando en la academia, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro, conocimiento más conocimiento, esto te da la felicidad, no te olvides. Así es. Es casi un sinónimo de universal. Así es, Kiara, así es, Valentina, así es, Esther. Claro, muy bien. Ahora, por otro lado, también recuerda, existen bases teóricas. Existen bases teóricas de la ilustración. Profe, bases teóricas. Claro, por ejemplo, vamos a colocar por aquí, vamos a colocar uno, ¿ya? Mira, el fisiocratismo. Sí, el fisiocratismo. ¿Te acuerdas? Fisiocratismo, economía. Dime un representante del fisiocratismo. Vamos, dímelo. Un representante, ¿quién sería? Kesnay, muy bien, excelente, Enrique. Kesnay. Y no te vayas a olvidar que Kesnay, muchachos, Kesnay señalaba lo siguiente, ¿te acuerdas? Kesnay decía que él
o la riqueza de un Estado, él hablaba de que la riqueza de un Estado se encontraba en qué? De un Estado se encontraba en el trabajo en la tierra o simplemente en la tierra. Ojo, esto viene a ser una idea de Kesnay, no te olvides. Eso es lo que decía, que la riqueza se encontraba en la tierra, no te olvides. Así es. Ya, ese es Kesnay. Ahora, por otro lado, también recuerda, hay una frase, dejar hacer, dejar pasar. ¿Quién lo dijo? Vamos, dime, ¿quién dijo esa frase? ¿Te acuerdas? Dejar hacer, dejar pasar. ¿A quién pertenece esa frase? Chicos, economía básica, vamos. También pertenece al fisiocratismo. Adam Smith, no. Gurnay, muy bien, excelente, Gurnay. Claro, ojo, ojo con esto. O sea, profe, ¿qué significa eso de dejar hacer, dejar pasar? Que, que los fisiócratas aceptaban la idea de que del intervencionismo estatal o rechazaban el intervencionismo del Estado en la economía. A ver, ¿qué opinas? Si dice dejar hacer, dejar pasar, ¿qué significa? Que obviamente ellos, claro, muy bien Clara, muy bien Karen, ellos rechazaban la participación del Estado en la economía. Ahora nos vamos a otro movimiento, ¿ya? A otra base teórica, mira. Y ahí vamos a hablar de otro movimiento. Por ejemplo, el llamado liberalismo. Sí, el liberalismo económico. Y tú debes saber que aquí tenemos la figura de un personaje muy importante, Adam Smith. Sí, Adam Smith. Sí te acuerdas de este personaje, ¿verdad? Adam Smith, ¿me puedes decir? Pregunta Adam Smith. Ujú. ¿Qué dice Adam Smith? ¿Te acuerdas? Adam Smith hablaba de la famosa teoría de la mano. Ayúdame, ayúdame. ¿Cómo se llama su teoría? De la mano, ¿qué? Invisible. ¿Te acuerdas? Teoría de la mano invisible. ¿Qué significa eso? Dice, ¿el Estado interviene en la economía o no debe intervenir en la economía? No debe intervenir. Entonces también la escuela liberal rechazó qué cosa? La intervención del Estado. ¿Sí te acuerdas de eso, no? Rechazó la intervención del Estado. En eso se parecen a los fisiócratas. Así es, la intervención del Estado en la economía, del Estado en la economía. Porque según Adam Smith, ¿te acuerdas? Había una mano invisible que regulaba la economía. Esa mano invisible viene a ser la ley de la oferta y la demanda. Claro, el mercado libre, ¿verdad? Adam Smith decía que el Estado, o mejor dicho, que la economía se regula por sí sola, sin la intervención del Estado. Eso es lo que señalaba. Así es. Ahora yo te hago una pregunta solo porque me has caído en gracia. Solo por eso, mira, te voy a hacer esta pregunta. Otra base teórica viene a ser el empirismo. Así es. Otra base teórica es el llamado empirismo. El empirismo, así es. El empirismo. Y cuando yo te hablo de empirismo, dime, ¿quién es uno de los grandes exponentes del empirismo? Vamos, comenta. ¿Quién viene a ser uno de los grandes exponentes del empirismo? Muy bien. Tenemos aquí al gran que John Locke, ¿verdad? ¿Te acuerdas qué decía John Locke? Que la mente viene a ser como una tábula que raza. ¿Te acuerdas o no? Una mente en blanco. Muy bien. ¿Sí te acuerdas de eso, no? Así es, mente en blanco. Así nacemos. Claro. ¿Y, y qué decía? ¿Cómo llegamos a conocer la verdad? ¿Te acuerdas qué decía John Locke? La verdad se logra
¿Por medio de qué? Por medio de de la experiencia, de la experiencia sensorial. No te olvides. Sí, la verdad se logra por medio de la experiencia sensorial. Es decir, a través del uso de los sentidos nosotros llegamos a conocer, ¿verdad? De repente tú puedes decirme cómo es esta tiza. Profe, de color blanca, delgada, recta, ¿verdad? Eso es lo que puedes decir tú. Pero ¿qué pasaría si yo te digo de que tus sentidos te engañan? De que esta tiza no es delgada, sino es más bien gruesa, de que no es recta, sino más bien no curva en algunos lugares. Profe, ¿cómo? ¿Qué pasa si yo introduzco esta tiza debajo de un vaso, dentro de un vaso de agua? De repente el aspecto de la tiza cambia, ¿no? Entonces, por eso hubo alguien que dijo, ¿no? Que nuestros sentidos nos terminan engañando, de que no podemos fiarnos o confiarnos en la verdad aparente que nos muestran los sentidos, de que hay que dudar de lo que nuestros sentidos nos terminan mostrando. ¿Te acuerdas? Sí, sabes de quién estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de René Descartes. Si has escuchado de René Descartes, ¿verdad? En algún momento. ¿Sí? ¿Te has escuchado alguna vez? Sí. ¿Me puedes decir entonces de qué estoy haciendo alusión? Estoy haciendo alusión a la famosa duda, a la duda metódica. Profe, duda metódica. Así es, la famosa duda metódica, muchachos. Y él es representante de un movimiento llamado el racionalismo. Así es. Recuerda que Descartes decía de que hay que dudar de todo. Sí, hay que dudar absolutamente de todo, pero hay algo de lo que nosotros no podemos dudar mientras dudamos. ¿Qué cosa? Que estamos dudando. Y si estamos dudando, demostramos que pensamos. Y al darnos cuenta que pensamos, demostramos nuestra existencia. Por eso, ¿cuál es su famosa frase? Muy bien, cogito ergo sum. Muy bien, excelente. Claro, traducido al español, pienso, luego existo. Así es, pienso, luego existo. Así es, así es, así es. Sí, ahora, tú debes saber por filosofía que hubo un movimiento filosófico que trató de integrar las ideas del empirismo y el racionalismo. ¿Cómo se llama ese movimiento? Claro, fue Kant, Immanuel Kant, muy bien, pero eso se llama muy bien, excelente Sánchez, muy bien Rixe, muy bien, excelente Jaén, muy bien, claro, se llamó criticismo. Y Kant también, sí, es un filósofo ilustrado, está en ese contexto, no te vayas a olvidar. Así es, Karen, muy bien. Ahora nos vamos a pasar a otro punto, nos vamos a pasar a ver el punto número 3. Y en el punto número 3, ¿sí? En el punto número 3 vamos a tener que hablar de los representantes, ¿sí? Tenemos que ver los representantes del llamado movimiento ilustrado. Así es. Por ejemplo, podríamos hablar nosotros de qué? Podríamos hablar de Denis Diderot, y podríamos también hablar de Allenberg, de Allenberg. Profe, una pregunta. ¿Y estos personajes por qué son importantes? Ah, mira, estos personajes son importantes porque ambos vienen a ser, ¿qué cosa? Los directores, sí, ambos fueron los directores de qué? De la llamada enciclopedia. Así es, de la enciclopedia. Ojo con esto, ¿ah? Si te preguntan quiénes fueron los directores de la enciclopedia, fueron estos dos personajes. Ahora, por ahí tengo mucho cuidado, muy bien, Meili, ten mucho cuidado con la enciclopedia, porque la enciclopedia, mira esta chichita, mira este datito, es la principal obra que ilustrada. Ojo, es la principal obra ilustrada. ¿Y qué buscó? ¿Qué buscó la enciclopedia? Vamos a poner por aquí. Buscó agrupar, agrupar y sintetizar todo
el conocimiento humano, todo el conocimiento humano alcanzado hasta ese momento. Todo el conocimiento humano, profe. Así es. Por eso es importante hablar de la enciclopedia. Participaron para su creación en la elaboración de muchos artículos de esta obra filósofos, químicos, recuerda literatos, investigadores, ingenieros, arquitectos, pintores, astrónomos, etcétera, etcétera, etcétera. No te olvides. De repente tú en tu casa tienes un libro llamado así, ¿no? La enciclopedia, y te darás cuenta de que ese libro no es el mismo, obviamente, pero fue creado bajo la orientación de esta gran obra, ¿no? Y no es un libro que trate de un curso, sino de varios cursos a la vez. Y bueno, por otro lado también es importante, chicos, hablar de Rousseau. Ahora, quiero que me digas, si yo te hablo de Rousseau, quiero que me digas lo siguiente. ¿Cuál es la más grande obra que creó Rousseau? A ver, ¿cuáles son sus obras? Hay una obra llamada El Emilio. Así es, El Emilio. El Emilio. También conocido como la obra de la educación, porque justamente se basa en eso, en la idea de la educación. No te vayas a olvidar. A ver, por ahí. Muy bien, Maylin, excelente, muy bien. Muy bien por ahí, Silvia, excelente, claro. El Emilio es una obra especial. El Emilio trata, Rousseau trata de enseñar cómo se debe educar a la nobleza, cómo se debe educar a la gente que va a asumir el gobierno. Pero al futuro rey, profe, así es. Pero la obra más importante se denomina como el contrato social. Así es, el contrato social. Y es importante señalar, por ejemplo, que en el contrato social, Rousseau demuestra o hace uso de una de sus más poderosas frases. ¿Cuál es una de sus frases? El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. No te olvides esa frase. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Frase importante, porque se relaciona a esta teoría, a la teoría del buen salvaje. Ojo, teoría del buen salvaje. Ten cuidado, ¿ah? Ten cuidado. Cuando, por ejemplo, Rousseau dice, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, no se refiere a una persona cuando nace, sino se refiere a la sociedad en conjunto. La sociedad, en pocas palabras, según él, la sociedad en sus inicios era buena, era buena. No había propiedad privada, no existían, ¿no?, los males. Más bien, los grupos primitivos, recuerda, cooperaban entre sí para buscar el bienestar de todo el grupo. Así es. Pero cuando se terminó arruinando la sociedad, según Rousseau, la sociedad se arruina o se arruinó cuando surge la propiedad privada, como resultado del desarrollo de la agricultura. Recuerda, sí, se inicia en la agricultura y por lo tanto se inicia en la aparición de excedentes productivos. Una vez que aparece el excedente productivo o la riqueza, esto va a generar la diferenciación de clases sociales. Hay gente que va a tener mucha riqueza, mucha propiedad privada y hay otros que van a carecer de esto. Entonces todo eso va a terminar generando, no te olvides, todo eso va a terminar generando ¿qué cosa? Conflictos y aparecen los males. Aparece la envidia, la codicia, ¿no? Y aparecen también los delitos, el robo, el asesinato. ¿Por qué? Porque si un grupo tiene propiedad privada y el otro no tiene, el que no tiene va a ambicionar quitarle al otro que tiene. Entonces, por eso Rousseau empieza a decir, el hombre nace bueno, o sea, la sociedad en un comienzo era buena, pero con el tiempo, termina obviamente corrompiéndose, como él lo dice. Así es. Por otro lado, también podríamos hablar de su otra idea, la idea de la soberanía popular. Y esta es una idea que no es solo de Rousseau, ¿ah?
Por cierto, antes de Rousseau, esta idea, ¿sabes quién lo había difundido? Lo había difundido John Locke. Locke también hablaba de esta idea. Voy a poner por aquí. Locke hablaba de la soberanía nacional. Para que me entiendas mejor, John Locke decía, John Locke decía de que el poder que tiene un rey o un gobernante no proviene de Dios, sino proviene de qué? Del pueblo. ¿Quién le da a ese gobernante el poder para poder asumir esa función? Es el pueblo. Se llama soberanía popular o soberanía nacional. Yo te hago una pregunta, chicos. Si es el pueblo el que le da el poder a este gobernante, si es el pueblo el que le da el poder al gobernante, te hago una pregunta. Esa idea de soberanía popular, difundida por Locke y después por Rousseau, ataca o critica cuál de las ideas de la monarquía absolutista. Vamos, ¿a cuál de las ideas de la monarquía absolutista se ve afectada? ¿Cuál? Si decimos que el poder recae del pueblo, por lo tanto estamos negando de que el poder del rey proviene de Dios. ¿Cómo se llama esa idea? ¿Te acuerdas? Muy bien, Esther, excelente. Muy bien, Karen, muy bien, excelente. Vamos, muy bien, Kiara, muy bien, Mayli, excelente. Estamos hablando, no, no, Jaén, no, lamentablemente no. No es el regalismo, lo que sí es el providencialismo, que está acá, porque el providencialismo que decía que el poder del rey provenía de quién, de Dios. Así es, así es. Muy bien, entonces es importante tener en cuenta esto. San Marcos ya te ha puesto algunas preguntas para que el alumno razone y se dé cuenta que estos filósofos están atacando ciertas características de la monarquía absolutista, no te olvides. Tenemos también otro personaje, Voltaire, así es. Tenemos la figura de Voltaire, muchachos. Y hablar de esto es importante. Voltaire es el mayor crítico del absolutismo. Su obra, donde critica fuertemente el absolutismo francés, fue llamado El Cándido. El Cándido, no te olvides. Sí, una crítica, una criticó duramente el absolutismo. Y es por eso, chicos, y es por eso que fue condenado a prisión en la Bastilla. La Bastilla, y acuérdate de esto porque te va a servir para la siguiente clase, la Bastilla era una cárcel política, era un viejo castillo que era usado como una cárcel política para los enemigos del rey. Esa era la Bastilla, no te olvides. ¿Ya? Así es. Pero también es importante señalar que cuando él es liberado, él decide viajar a Londres y desde Londres termina cuestionando el absolutismo y ahí escribe un texto conocido como Carta a los ingleses. ¿Qué? Sí, Carta a los ingleses. O llamadas también cartas filosóficas. Cartas filosóficas, no te olvides. Filosóficas. Cartas a los ingleses o cartas filosóficas. Ujú. Donde muestra su admiración por el tipo de gobierno inglés. Ahora dime tú, Chucky, ¿cuál es el tipo de monarquía que tienen los ingleses? Muestra su admiración por la monarquía parlamentaria, o también conocido como monarquía constitucional. Así es. ¿Me puedes decir cuál es la frase que hace alusión a este tipo de monarquía? ¿Te acuerdas la frase? La vamos a poner de otro color, ¿ya? La frase. ¿Cuál es? El rey reina, el rey reina, pero no gobierna, no te olvides. El rey reina, pero no gobierna. Esa es la frase de una monarquía parlamentaria, no te olvides. Ujú. Monarquía descentralizada, claro que sí, Esther. Monarquía parlamentaria, monarquía constitucional o descentralizada. Así es. Sí, está bien.
¿Hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta que tengan, chicos? A ver, ¿alguna otra pregunta, alguna otra consulta que tenga? Ujú. Sí, vamos, todo claro hasta aquí. A ver, vamos, coméntame, ¿todo bien? Sí, todo bien, ok. Ok, Esther, muy bien, Silvia, excelente. Ok, Nieto, muy bien. Jaime, ok. Ya, muy bien. Entonces vamos a pasar a otro personaje. Vamos a hablar de Montesquieu. Montesquieu. Montesquieu es importante. Sí, por ejemplo, es importante, por ejemplo, hablar de las obras. Y vamos a hablar de una de sus obras, sobre todo. El espíritu, el espíritu de las leyes. Así es, el espíritu de las leyes. Profe, ¿y de qué habla Montesquieu en el espíritu de las leyes? Bueno, Montesquieu en el espíritu de las leyes, recuerda, terminaba señalando qué cosa, la idea de la separación o división de qué, o división de poderes. Ojo, la separación o división de poderes. No te olvides eso. Así es. Muy bien, Esther. Excelente, excelente. Oye, y por otro lado, chicos, podemos pasar a ver el punto número 4. Así que vamos al cuarto punto. Vamos. Si yo te digo, por ejemplo, mira, sobre la ilustración, San Marcos ha preguntado sus consecuencias. Así es. Entonces, vamos a analizar las consecuencias. Una consecuencia, una consecuencia, muchachos, sería el surgimiento de un tipo de gobierno. ¿Pero qué tipo de gobierno? Los famosos despotismos, despotismos ilus, ilustrados. Ojo, los famosos despotismos ilustrados. Sí, que ha venido en el último proceso de admisión. Así es. A ver, ¿qué son los despotismos ilustrados? Vamos a poner por aquí esto. Estos despotismos ilustrados son monarquías, sí, son monarquías absolutistas. Ojo, son monarquías absolutistas que toman ideas de la ilustración, que toman ideas ilustradas y aplican reformas a favor del pueblo. Ojo, a favor del pueblo. A favor del pueblo, pero sin que el pueblo participe en estas reformas. Ojo, mira, son monarquías absolutistas que tienen miedo a las críticas del absolutismo. Y como tienen miedo a las críticas del absolutismo, ¿qué es lo que hacen? Deciden, muchachos, aplicar con ideas ilustradas reformas para el pueblo, para que el pueblo esté contento con ese tipo de gobierno y para que el pueblo no se rebele contra ese gobierno. Pero hay una frase, así es Sánchez, hay una frase aquí muy importante. Ojo, ¿cuál es la frase que resume esto? Sería todo todo para el pueblo, pero sin el pueblo, pero sin el pueblo. Ojo con esto, ¿ah? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Así es. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Así es. Esa sería la frase. ¿Sí entiendes, no? Se aplican reformas para el pueblo, pero el pueblo no participa en la creación de estas reformas. Y hay, obviamente, algunos déspotas ilustrados o representantes aquí. Entre los representantes, por ejemplo, puede destacar que Carlitos, Carlos III, apodado el Ilustrado. Profe, ¿de dónde es él?
Bueno, este personaje es rey de España, no te olvides. Pertenece a la familia Borbón. Así es. ¿Recuerdas que los Borbones llegaron al trono español en qué siglo? Vamos, dime, ¿en qué siglo los reyes Borbones de Francia llegaron a gobernar, sí, España? ¿Esa familia llegó al gobierno en España en qué siglo? Vamos, siglo, no ciclo, vamos, ¿qué siglo? Siglo XVIII. No te olvides, siglo XVIII. Y tenemos también a Catalina, por ejemplo, a Catalina segunda de Romanov, apodada La Grande. Así es. ¿De qué país, profe? De Rusia, no te olvides. Por otro lado, también es importante, chicos, es importante señalar que durante este contexto, por ejemplo, se terminó desarrollando también estas ideas, permitieron el desarrollo de la independencia de los Estados Unidos o de las 13 colonias, porque antes de ser un país independiente eran 13 colonias inglesas ubicadas en Norteamérica. Cuando se independicen, se convertirán en ¿qué? En Estados Unidos. Estas mismas ideas ilustradas también recuerda que impulsaron ¿qué cosa? La revolución en Francia. Entonces aquí estalla la revolución francesa. Así es. Y hay una última consecuencia. Estas ideas ilustradas también, recuerda, también van a generar la independencia de Hispanoamérica, de Hispanoamérica. Así es, Hispanoamérica, ¿ya? Importante tener en cuenta eso. Ujú. Así es. Muy bien, con eso estaríamos terminando este tema. Trata de tomarle una captura, por favor, hasta aquí. Tomarle una fotito para que lo puedas tener. Y bueno, vamos trabajando con el material, chicos, con las preguntas, ¿te parece? Nos habíamos quedado, creo, en la pregunta número 4, ¿no? Sí, pregunta número 4. Y ahora vamos a pasar a ver la pregunta número 5. Sí, número 5. Gracias por ahí, Neily, muy bien. Gracias, Silvia, muy bien. Ya, pregunta número 5, ¿te parece? Pregunta número 5. Ya, a ver, dice, durante la Ilustración, los filósofos promovieron la defensa de los derechos individuales y la libertad como principios fundamentales para la organización de la sociedad. Estas ideas influyeron en movimientos revolucionarios y en la consolidación de sistemas democráticos modernos. Respecto de la Ilustración y a la promoción de derechos y libertades individuales, determine la veracidad de las siguientes afirmaciones. Muy bien. Por ahí, Diego, excelente. Gracias por tu respuesta. A ver, 1. La Ilustración defendió la libertad como expresión. La libertad de expresión, de pensamiento y de creencia, obvio. Mira, se defiende todo tipo de ideas, ¿sí? Relacionadas justamente a qué, a la libertad, que fue una de sus principales ideales, no te olvides. 2. Los ilustrados promovieron la igualdad ante la ley y la participación ciudadana, obvio, verdadero. Muy bien, Mayli, excelente. Muy bien, Karen. 3. La ilustración justificó la supresión de los derechos individuales y ciudadanos. No, más bien que quería defender esos derechos, no suprimirlos. Falso. 4. El pensamiento ilustrado inspiró a la Declaración de los Derechos del Hombre, obvio. Es más, tu profe de cívica te debe haber dicho de que los derechos humanos de primera generación, ¿sí? Se consagraron con la obra La Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Y eso surgió en Francia, inspirado en las ideas ilustradas. Así es. Muy bien, de ahí nos vamos a la pregunta número 6, ¿te parece? Pregunta número 6. Mira lo que dice. En el siglo XVIII, distintos pensadores ilustrados reflexionaron sobre el origen de la autoridad política
y las formas legítimas de organización del poder, promoviendo modelos alternativos al absolutismo vigente en Europa. Al respecto, ¿cuál fue el planteamiento central de Rousseau en su teoría del contrato social? A ver, ¿cuál sería? Muy bien, Meilín, muy bien, Karen, muy bien, Amalia, excelente, muy bien, Rixe, muy bien, Esther, así es. ¿Cuál sería tu respuesta? La E, a ver, que la voluntad se funda en el poder legítimo. Así es, claro. Y ese poder legítimo es el poder que tiene un gobernante elegido por quién, por el pueblo. O sea, esto estaría reforzando la idea de la soberanía popular, no te olvides de Rousseau. Clave, enano, muy bien Esther, muy bien Amalia, muy bien Karen, muy bien Meilín, muy bien. Ahora vamos a la pregunta número 7. Pregunta número 7, muchachos. A ver, nos dice, a lo largo del siglo XVIII, varios pensadores ilustrados formularon teorías políticas que desafiaron los fundamentos del absolutismo monárquico. Estas propuestas apelaron al uso de la razón y a la observación de la historia para establecer principios de organización estatal que protegieran las libertades del ciudadano y limitaran los abusos del poder. ¿Cuáles de los siguientes enunciados describen correctamente las propuestas de Montesquieu? A ver, ¿qué es marcado en la 7? A ver, ¿qué es marcado en la número 7? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, te leo, te leo. A ver, Mailí dice enano, muy bien. Ritze dice la D, muy bien. Karen dice la E, ya, muy bien. Ujú, ya, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hay dudas, ¿ah? Y Nieto dice la E. Ya, a ver. Uno, propuso que el poder político debería dividirse en sectores independientes. Claro. Recuerda, Montesquieu hablaba o apostaba por la idea de la separación o división de poderes, verdadero. Dos, consideró que la libertad dependía del equilibrio entre los poderes del Estado. Obvio que cada poder era autónomo y debería ser equilibrado. ¿Qué significa? Que ningún poder debería estar por encima de otro. Tres, defendió la centralización del poder legislativo en un solo Estado soberano e ilustrado. No, más bien, recuerda, cuando él dice división de poderes, está criticando el centralismo político. Está más bien hablando de un gobierno con poderes divididos. Entonces, esa es falsa. Muy bien. Número 4 dice, valoró el modelo parlamentario inglés como un ejemplo de poder moderado. ¿Qué opinas? Valoró el modelo parlamentario inglés como un ejemplo del poder moderado. A ver, a ver, a ver, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de eso? ¿Sí o no? Claro, tanto Montesquieu como también Voltaire defendían el tipo de gobierno de la monarquía parlamentarista o constitucional inglesa, así es, y lo colocaban como un modelo verdadero. ¿Cuál es la clave entonces? Sería uno, 2 y 4. La clave sería la E, chicos, E de elefante. Muy bien, ahora nos vamos a la pregunta número 8, ¿te parece? Dice, en el siglo XVIII dice, surgieron diversas teorías económicas que cuestionaron la intervención excesiva del Estado en los mercados. Algunos pensadores propusieron modelos basados en las leyes naturales aplicadas a la economía, buscando identificar principios universales de producción y riqueza. Un principio esencial de la doctrina fisiocrática desarrollada por Quesnay fue: ¿cuál sería uno de sus principios? ¿Te acuerdas? ¿Qué decían los fisiócratas? Muy bien, Meili, muy bien, Amalia, muy bien, Karen. Vamos, lánzame tu apuesta, vamos, tú puedes. ¿Qué decían los fisiócratas? Pues, muy bien por ahí, Ariana, excelente. Muy bien, Diego, papi, excelente. Muy bien, Esther. Claro, aquí está, mira.
Los fisiócratas decían que la riqueza de un Estado se encuentra en el trabajo en la tierra. Entonces, ¿cuál es esa actividad económica que consiste en trabajar la tierra? Dime, ¿cuál? ¿Sería? La agricultura. Entonces, tu respuesta sería la B, pues, la B de besito, ¿no? La prioridad de la agricultura como fuente de riqueza verdadera. Muy bien. Y de ahí nos vamos a la pregunta número 9. Dice, ¿qué medida económica reflejaba el despotismo ilustrado en Europa? A ver, vamos a ver. Obviamente aquí la respuesta, ¿cuál sería? También la agricultura, Esther, obvio, claro, los despotismos ilustrados en Europa van a promover el desarrollo agrícola, claro, con algunas reformas que venían procedentes del Estado. Muy bien, Meili, excelente. La clave también sería la B. Muy bien, excelente. Ahora nos vamos a la pregunta número 10. Mira, dice, ¿cuál de los siguientes enunciados son correctos respecto a las características de la ilustración? Uno, la ilustración promovió la idea de la separación de poderes en el gobierno. Obvio. ¿Y quién defendió esa idea de la separación de poderes? Montesquieu. Aquí mira, Montesquieu. Muy bien, Meili, muy bien, Valentina, muy bien por ahí, Diego. Excelente, sigan mandando sus respuestas, gente. Los estoy viendo. Número dos, defendió el derecho divino de los reyes como base de legitimidad política. No. Más bien recuerda que esa idea de que el poder del rey es un poder legítimo porque ha sido entregado por Dios va a ser criticado. Entonces la dos sería como mi ex, falsa, muy bien, ya está. Número tres dice, abogaba por la libertad de pensamiento, el progreso humano y la educación. Sí, la ilustración buscaba el progreso humano. Aquí está, mira, impulsó el ideal de progreso. Claro. La libertad de pensamiento, obvio, defendía la libertad, ya sabes, libertad económica, libertad política, libertad de expresión, todo tipo de libertad, ¿no? Y obviamente impulsaba la educación porque la educación era la base para que la ilustración o la luz de la razón llegue a los hombres. La clave, ¿cuál sería? Besito, ¿verdad? Muy bien, Amalia, excelente. Muy bien, Maylí, excelente, besito. Muy bien, listo, chicos. Ahora pasaremos al último tema que comprende nuestra clase, ¿no? El último tema. Muy bien, ¿hay alguna consulta hasta ahí? A ver, ¿sí? ¿No? ¿Ninguna? Ujú. Gracias. ¿Todo bien? Ok, muy bien, Maylin. Pregunta, ¿todo bien? ¿Todo bien o tienes duda? A ver, vamos. Pregunta si tienes duda. Gracias. ¿Ya sí, sí, es la que tomaste. Sí. Pero necesitaba solo dos cuadritos, ¿no? Está bien. Gracias. Y ya está. Sí. Así los chicos sobre todo. Sí. Gracias, mis. ¿No hay dudas, chicos? Ya, ok, no hay dudas, ¿no? Gracias. Ya, gracias, muchas gracias. Ya, no hay dudas, muy bien. Listo, entonces podemos continuar, pues, ¿no? Así es, podemos continuar. Ujú.
Muy bien, ponemos entonces título, ponemos nuestro título, sería independencia, sí, sería la independencia, la independencia, sí, de las 13 colonias inglesas. Pero también podemos poner la independencia de los estados que de los Estados Unidos. Así es. La independencia de los Estados Unidos. Ahora, ten mucho cuidado. Esa independencia se desarrolló entre 1773 y 1783. Así es. Entre 1773 y 1783. Ahora, te hago una pregunta. Sí, te voy a hacer aquí una pregunta sencilla, una pregunta fácil, ¿ya? Una pregunta sencilla, una pregunta fácil. Mira, primero que nada, en el siglo XVI, los ingleses habían fundado en las costas de Norteamérica, con salida al Atlántico, habían fundado 13 colonias. Sí, habían fundado ahí 13 colonias, ¿ya? 13 colonias. Ahora, es importante señalar que esas colonias, por ejemplo, las que tenían nombre de mujer, como Georgia, como Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Maryland, se encontraban en el sur, muchachos. Mientras que las colonias que no tenían nombre de mujer, como Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, se encontraban en dónde? En la parte del norte. Acuérdate de eso. ¿Ya? Ahora. Hubo un conflicto antes de la independencia de los Estados Unidos, se terminó viviendo un conflicto. Ese conflicto se conoce con el nombre de que de la guerra de los 7 años. 7 años, no te olvides. Sí, la guerra de los 7 años, de 1756 a 1763. Esa es la llamada Guerra de los 7 años. Así es. Y es algo sumamente importante. Es algo que tú tienes que entender aquí. ¿Qué países se enfrentaron? Por un lado estuvo Inglaterra enfrentándose a la que todavía en ese tiempo era la potencia del mundo, Francia. Pero Francia tenía una poderosa aliada en ese tiempo. Su aliada era España. Así es. Entonces el conflicto se llevaba a cabo de esa forma. Así es. Sí, el conflicto se llevaba a cabo de esa forma. Ahora, quiero que me digas algo, profe. Profe, ¿qué cosa? Mira, quiero que me digas algo muy importante. ¿Cómo se llama la familia que está reinando en España y en Francia en el siglo XVIII? ¿Te acuerdas? La dinastía que Borbón, así es. Profe, muy bien. A ver, vamos a ver quién respondió ahí. Muy bien, excelente. Amalia, muy bien. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Este enfrentamiento fue por el control del mundo? Obvio. Y al final, ¿quién venció? Mira, aquí los ingleses terminan derrotando a Francia y también terminan derrotando a España. Francia y España fueron vencidas. Francia y España fueron derrotadas, muchachos. Y vamos a poner por aquí, Francia, Francia entregó, ¿qué cosa? Entregó, por ejemplo, Canadá a los ingleses, ¿sí? Y España también cedió un territorio. España entregó Florida, así es. ¿Y qué país se convirtió en la primera potencia del mundo? Inglaterra. Pero para poder relacionarlo con este tema, vamos a entender lo siguiente. Cómo los ingleses, sí, cómo los ingleses
lograron, mira, cómo los ingleses lograron, chicos, eh, vencer, financiar esta lucha de 7 largos años. La respuesta es, la monarquía inglesa decidió cobrar impuestos a su población, profe, a la población inglesa. En Europa, no, a la población inglesa que vivía en las 13 colonias. Se incrementaron y se crearon nuevos impuestos para los colonos, así se llaman a los que habitaban las 13 colonias. Y esa va a ser la causa principal, acuérdate de esto, esa va a ser la causa principal de el proceso que genera, mejor dicho, el inicio de esta lucha por la independencia de las 13 colonias. Entonces, ¿qué pongo por aquí? Causa principal, ¿cuál sería? ¿Sí? El, vamos a poner por aquí, la causa principal sería los altos gravámenes. Así es, gravámenes. Profe, ¿qué significa esto de gravámenes? Significa la alta carga fiscal. No te olvides. Vamos a poner por aquí alta carga fiscal. Profe, ¿pero qué significa carga fiscal? Esto también, Chucky, mira, significa impuestos altos. Profe, ¿y cuáles son esos impuestos altos? Ah, muy buena pregunta. El impuesto más molestoso para los colonos en este tiempo, chicos, fue el impuesto al té. No te vayas a olvidar. El impuesto al té. ¿Qué más? El impuesto, por ejemplo, al papel timbrado. Así es. El impuesto al papel timbrado o al llamado papel sellado. Ojo, el impuesto al papel timbrado, papel sellado. ¿Qué más? El impuesto también un impuesto, por ejemplo, a el azúcar, el impuesto al plomo, el impuesto al vidrio. Hubieron un montón de impuestos, ¿sí? Hubieron muchos impuestos que se establecieron durante ese tiempo. Así es, ¿ya? No te vayas a olvidar de eso. Hubo muchos impuestos. Y la población cansada, la población de las 13 colonias cansada de esto, decidió rebelarse. Y tú de repente te estás preguntando, ¿no? Tú tal vez te estás preguntando, pero profe, ¿por qué solamente pagaban estos impuestos los pobladores de las 13 colonias? ¿Por qué? Porque en el Parlamento inglés, que era el encargado de crear estos impuestos, solamente habían representantes de las 13 colonias, más no había ningún representante europeo. Entonces, esta sería otra causa, la falta, la falta de qué? De representatividad, de representatividad. Ojo, la falta de representatividad de quién? De los colonos en el Parlamento inglés. Así es, en el Parlamento inglés. Esa sería, esa sería otra causa. Y por ahí puedo agregar incluso una causa, esta es una causa política, obvio. Hay una causa ideológica, ¿cuál sería? La influencia de qué tipo de ideas. A ver, coméntame. ¿Qué tipo de ideas son las que van a lograr promover la lucha por la independencia de las 13 colonias? ¿No? La influencia de qué? De las ideas. Dime, ¿qué tipo de ideas? Ilustradas. No te vayas a olvidar de esto. La influencia de las ideas ilustradas. Así es. Muy bien, Rix, excelente. Muy bien, Kiara. Bien, 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 muy bien. Listo. Entonces, vamos a pasar a trabajar la parte del proceso. Vamos a ver el proceso. Por ahí te pueden preguntar, por ejemplo, cómo se inició este proceso de la independencia de las 13 colonias. El inicio, vamos a poner por aquí, el inicio de este evento se dio con el famoso motín, el motín del té.
o el motín de Boston. Así es, el motín del té o el motín de Boston. Así es, importante, ¿ah? Importante. Boston está ubicado en una colonia llamada Massachusetts. Massachusetts. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Boston está ubicado al norte o al sur? Comenta. ¿Al norte o al sur? Vamos, fácil. Te empecé a explicar esto, ¿ah? Muy bien, Kiara. Muy bien, Nieto. Vamos, dime, ¿norte o sur? Como no tiene esa colonia nombre de mujer, entonces no está al sur. ¿Dónde está? Al norte. Así es. Así es. Muy bien. Muy bien, Silvia. Excelente, Mayli. Muy bien. Esto se inicia en 1773. Así es, en 1773. Tú debes saber qué ocurrió aquí. Un grupo de colonos, un grupo de colonos se disfrazaron de indios, pieles rojas, tomaron por asalto una embarcación inglesa que había traído un cargamento de té y decidieron aventar el té al mar como una señal de protesta. Así es. Ante esto, recuerda, se llevaría a cabo tiempo después el desarrollo del primer Congreso Continental, Continental de Filadelfia, de Filadelfia. No te olvides, primer Congreso Continental de Filadelfia. Profe, ¿y qué hicieron en este Congreso los colonos? Bueno, aquí los colonos redactaron la carta, la carta de derechos, la carta de derechos, donde ellos exigían obviamente al rey que se termine respetando ciertos derechos. Por ejemplo, ellos pedían dos cosas básicamente, que los impuestos comerciales, como por ejemplo el impuesto al té y los otros impuestos que se habían establecido por parte del gobierno inglés, se reduzcan. Además, exigían tener representantes en el Parlamento inglés. Pero lo más importante, chicos, es que ellos amenazaron con un boicot, un boicot comercial a los ingleses. Le dijeron al rey Jorge III, si usted no acepta nuestra solicitud, entonces nosotros no vamos a comprar ningún producto inglés. O sea, profe, esto muestra un acto de rebeldía de los colonos. Así es. ¿Tú qué crees? Te pregunto. ¿Tú qué crees? Que el rey inglés que le dijo, oye, pobrecito, estos colonos, ¿no? Hay que darle derechos. No, envió más tropas para enfrentarlos y se produce así la primera batalla. A ver, dime, ¿cómo se llama esa primera batalla? Esa es la batalla de qué? El Lexington. Así es. Esa es la batalla de Lexington. Dime, ¿quién ganó en esta batalla? A ver, fue una victoria. Tienes dos bandos, chicos. Tienes el bando patriota y tienes el bando, bueno, el bando de los patriotas de Estados Unidos y el bando de los ingleses. Ujú. ¿Quién gana? Habla. ¿Quién gana? Excelente. Bueno, muy bien, los patriotas. Así es, muy bien. Sí, aunque chicos, mira, la independencia todavía faltaba mucho para esto. Y por eso que un año después se produce la realización del continental, segundo Congreso Continental de Filadelfia. Segundo Congreso Continental de Filadelfia. Escúchame bien, solo porque me has caído en gracia. Así es, sí, escúchame bien, solo porque me has caído en gracia. ¿Qué pasó aquí? Mira, en este segundo Congreso Continental de Filadelfia se nombró, se nombró general del Ejército Continental, ojo, del Ejército Continental a George
No te olvides a George Washington. Washington. Así es. Incluso recuerden que ya las colonias tenían una bandera. Si tú te das cuenta, ¿cuáles son los colores de la bandera de los Estados Unidos? El azul, el rojo y el blanco. ¿Cuántas franjas rojas y blancas de forma horizontal tiene? ¿Cuántas son? 13. Así es, 13. Y en la parte superior izquierda aparece con un fondo azul estrellas. Pero en ese tiempo, ¿cuántas estrellas habían? 13, cada estrella que representaba a una de las colonias. Pero también recuerda, muchachos, que aquí se nombró a Benjamin Franklin, a Benjamin, a Benjamin Franklin como embajador de las 13 colonias en Europa. Así es, y su tarea, ¿cuál era? Lograr captar el apoyo de algunos estados para esta lucha. ¿Me puedes decir qué países apoyarían el proceso de la independencia de los Estados Unidos? ¿Lo apoyaría quién? Lo apoyaría muy bien por ahí Francia, Jesús, excelente. Muy bien, Maylí. España, excelente. Y también Holanda, bien, muy bien, Amalia. Francia y España están, recuerda, buscando la venganza. ¿Te acuerdas después de la Guerra de los 7 años? Y por eso van a atacar, van a apoyar a los colonos contra los ingleses, para que los ingleses sientan lo que es perder sus colonias de América del Norte. Así es, por eso apoyan a la independencia. Los holandeses se habían visto afectados en el siglo XVII por un acta de navegación de Oliverio Cromwell, que prohibía que barcos de otra nacionalidad puedan vender productos en los puertos ingleses. Los holandeses por eso van a apoyar indirectamente esto, como vendiendo armas, a crédito incluso, pero no con tropas. Ya esa es la diferencia del apoyo holandés. Ahora, por otro lado, también recuerda el 4 de julio, el 4 de julio de 1776 se dio qué cosa? La proclamación, sí, se dio la proclamación de la independencia, de la independencia. Y no te olvides que el acta de la independencia, que sería firmado por los padres de la patria, ojo, que sería firmado por los padres de la patria, ese acta de la independencia, ojo, ojo, fue redactado por quién? Redactada por Thomas Jefferson. Así es, Thomas Jefferson. No te vayas a olvidar de esto. Profe, entonces, en el segundo congreso se proclamó la independencia de los estados, sí, y había un ideal separatista, pues en el primer congreso todavía no se querían separar, pero aquí sí. Luego se librarían otras batallas, como por ejemplo la batalla de Saratoga. Saratoga, recuerda que esto consolidó, es una victoria de los colonos, y consolidó el apoyo francés a esta causa, el apoyo francés. Así es. Y por otro lado, recuerda, también tenemos una última batalla. ¿Cuál es esa última batalla? La batalla de York, la batalla de Yorktown, no te olvides. Esta batalla se lleva a cabo en 1781. Ojo con esta batalla. Ojo, ojo con esta batalla. ¿Qué pongo por aquí? Victoria. Sí, voy a poner por aquí victoria final de quién? Final de los colonos. Así es, victoria final de los colonos. Profe, y ese día Inglaterra reconoció la independencia de los Estados Unidos. No, muchachos, te equivocas. Ese día no se reconoció la independencia de los Estados Unidos. Tuvieron que esperar, sí, tuvieron que esperar todavía un par de añitos. ¿Qué? Sí, un par de añitos, porque recién con el Tratado de Versalles, mira este nombre, ¿ah? Tratado de Versalles, por cierto, una chichita para ti, chichita.
Hay tres tratados de Versalles, claro, el que pone fin a la Primera Guerra Mundial, el que puso fin a la independencia de los Estados Unidos y el que puso fin a este conflicto, a la Guerra de los 7 años. También se llama Tratado de Versalles. Cuidado, Chucky. Mediante este Tratado de Versalles, el rey Jorge III, vamos a poner por aquí, el rey Jorge III de Inglaterra, obviamente, reconoció, reconoció la independencia, la independencia de Estados Unidos. Así es, Francia le regaló, muchachos, la Estatua de la Libertad, imagínate, que se terminó armando en Norteamérica. Ahora, por otro lado, también me he soñado que te pueden preguntar acerca de las consecuencias. Así que vamos a poner el número 4 por aquí. Pondremos consecuencias. Y una consecuencia sería, por ejemplo, que se formó, ¿qué tipo de república? Se estableció una república federal, no te olvides. Federal, no te olvides. Y aparece también la figura del primer presidente. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? En el billete de $1 que tú tienes de la suerte, aparece su figura. A ver, vamos, ¿de quién estamos hablando? De George, ¿qué? Washington. ¿Te acuerdas? Sí, George Washington, no te vayas a olvidar de él. Así es. También él creó el dólar y también se mantuvo, ¿qué cosa? Se mantuvo la esclavitud. Se mantuvo la esclavitud. Es un problema. Y ahora, para acabar, acabaremos con esto. Hay una convención que se establece, la llamada Convención de Filadelfia. De Filadelfia. Profe, de Filadelfia, sí, Filadelfia. Si vas a Villarreal, le llaman Tercer Congreso de Filadelfia, por si acaso. Y aquí, ¿qué pasó? Se redactó, se elaboró, ¿qué cosa? La Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos. La única que ha tenido una constitución con claras ideas liberales. Se puede decir que toda la teoría de la ilustración se termina plasmando aquí, no te olvides. Sí, en 1787. Así es. Muy bien, vamos a marcar las últimas. Nos quedaban, creo, 4, ¿no? A ver, vamos, 4 preguntitas. Vamos a ver. A ver, pregunta número 11. La pregunta está al final. Dice, una de las causas económicas que impulsó la independencia de las 13 colonias inglesas. ¿Cuál fue? A ver, ¿cuál fue? No te olvides la encuesta también, chicos, por favor. Dime, ¿cuál fue? A ver. Ujú. En la batalla de Lexington, bueno, la victoria fue para los ingleses, pero hubo una batalla con Concord, seguidito nada más a esa batalla, que fue una victoria de los colonos. Así es. ¿La C? Claro, la respuesta sería, no puede ser la A porque dice Asia, Esther. La respuesta sería la C, la imposición de tributos sin representación en el Parlamento. Así es. Muy bien, número 12. Mira lo que nos dice. Nos hablan de John Locke y nos dice al final, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas respecto a la influencia del pensamiento de John Locke? Uno, propuso la soberanía radical del pueblo y no el poder absoluto del monarca. Verdadero. Dos, defendió que los ciudadanos puedan rebelarse si el gobierno no respeta los derechos. Sí, si un gobierno llega al poder de forma tiránica o no respeta los derechos del pueblo, el pueblo puede sublevarse contra ese gobierno. Eso es parte de qué? De la soberanía popular. Tres, rechazó el contrato social y legitimó el gobierno como voluntad directa de la iglesia. Falso, falso. Y en la cuatro, inspiró el discurso colonial sobre los derechos naturales, propiedad y libertad universal. Sí, verdadero. Esa es tu clave. La cual, la alternativa A. Muy bien, Amalia, excelente. Muy bien, Esther. Pregunta número 13. Mira al final. ¿Qué medida clave adoptó el Segundo Congreso Continental en el contexto de la movilización bélica? Ahí está. El Segundo Congreso se nombró como jefe o general del Ejército Continental. ¿A quién? Aquí está, mira, a George Washington. ¿Cuál sería tu clave entonces? La A. Pues muy bien. ¿Qué pregunta 14 nos dice? Al final, en este sentido, uno de los
acuerdos adoptados por el Segundo Congreso Continental de Filadelfia, ¿cuál fue? La creación de un ejército continental bajo el mando de George Washington, ¿verdad? Casi parecido al anterior. Muy bien, Esther. La respuesta en la 3, en la 14 sería la C de Chichita. Muy bien, Amalia. C de Chichita también. Y en la 15 dice, ¿qué modelo organizativo estableció la Constitución de los Estados Unidos? En la Constitución se reafirma el establecimiento de que de una república de qué tipo federal, donde cada estado sea autónomo e independiente y donde exista división de poderes. Muy bien, con eso hemos terminado. La respuesta sería en la 15, E de enano. Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta antes de pasar a retirarme? A ver, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Suéltense, suéltense, ya saben. Ninguna. Bueno, chicos, muchísimas gracias por todo, por haberme escuchado. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego. Buen fin de semana. Nos vemos. Cosita. De aquí. Gracias.